De acuerdo con el Instituto Mexicano de Estrategia, la política exterior se puede definir como un conjunto de decisiones, políticas y acciones que conforman una política pública del Estado, cuyo objetivo es representar los intereses nacionales de ese Estado frente a los otros Estados y demás sujetos al derecho internacional. Al iniciar el siglo XX, Estados Unidos ya se encuentra sumamente desarrollado en aspectos económicos, políticos y sociales. Es un país militarizado y se encuentra en la construcción de un gran imperio. Tuvo un gran despegue económico durante el siglo XIX y un gran crecimiento demográfico también. A finales de 1901, el presidente McKinley muere y Theodore Roosevelt, quien es el impulsor de la política del Gran Garrote, sube a la presidencia, da un cambio brusco a la política exterior de Estados Unidos a principios del siglo XX. El propósito principal de los Estados Unidos sobre los territorios de América Latina y el Caribe fueron fortalecer su hegemonía dentro de estos. Utilizando la doctrina Monroe como base de política exterior, Estados Unidos entra al siglo XX con un gran potencial. Uno de sus principales objetivos geoestratégicos fue poder solidificar la hegemonía estadounidense dentro de América Latina y el Caribe, de manera que aumentara el poder americano. Un objetivo político de Estados Unidos era mantener alejada a naciones europeas de asuntos internos en América Latina y el Caribe debido a la amenaza que representaban dentro de su hegemonía. Y por último, uno de los propósitos económicos de Estados Unidos era crear socios dentro de Latinoamérica para comerciar y obtener beneficios propios. Durante principios del siglo XX, la política exterior norteamericana dio origen a distintas políticas, entre estas la del Gran Garrote, la diplomacia del dólar o la diplomacia moralista. Si bien algo que caracterizaba a estas era su intervencionismo. Esto quiere decir que intervenían en asuntos internacionales de manera justificada, en tal medida que hubo veces donde la conducta que esto tenía llegaron a clasificarla como una ayuda humanitaria. Si bien algo que resaltaba era el interés norteamericano por hacerse camino hacia construirse como una hegemonía de este continente. Por lo tanto, los objetivos de los americanos era defender y fomentar sus intereses. A pesar de que las tres políticas que mencionó mi compañera tenían objetivos similares, lo lograban de distintas maneras. La política del Gran Garrote de Roosevelt buscaba mantener la paz y el orden internacional a través de intervenciones que también protejan sus intereses en Latinoamérica y el Caribe. La diplomacia del dólar de Taft buscaba mantener el dominio sobre estas regiones a través de inversiones americanas que a la vez protegieran sus intereses. Y por último, la diplomacia moralista de Wilson se basaba en un sistema en el que solo se brindaba apoyo a aquellos países con ideales y creencias similares a Estados Unidos. De acuerdo con Myers, en 1917, cuando Estados Unidos se introduce en la Primera Guerra Mundial, es que se deja claro que la política aislacionista que se había manejado desde la presidencia de Washington y que hasta cierto punto también se puede ver en la doctrina Monroe ya no es vigente. Y gracias a esto es que en la década de los 20 Estados Unidos vive muy próspero y se convierte en una potencia mundial. Y sabemos que las tres políticas de las que hemos estado hablando tienen como propósito conseguir una hegemonía sobre el resto del continente, y para esto se tiene que involucrar uno, ya sea económica, política, militar, geoestratégicamente, y es lo que Estados Unidos había hecho antes de llegar a la década de los 20. Por lo tanto, podemos concluir que sí se ha cumplido el propósito que tuvo Estados Unidos, ya que, como dice Casanuevas, el vertiginoso crecimiento que haya tenido lo ha impulsado hasta ser la potencia mundial que es ahorita y que se convirtió en la década de los 20. Y esto esto le ha permitido una facilidad más grande de controlar a países más pequeños. Entonces, aunque sabemos que al final de la década de los 20 no termina muy bien, no se detienen y buscan prosperar y buscan mejorar. Entonces, si bien se ha cumplido una parte de su propósito, como equipo no creemos que para este punto se hayan sentido terminados con lo que buscaban hacer.